¿Cuántos crees? Marcos 9, del 14 al 29. Vamos a estar leyendo y vamos a estar pasando por diversos textos. ¿Cuántos saben, han escuchado estas palabras del Señor que dice, todo es posible para el que cree? Amén. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Como que no todo es posible para los que creen, ¿no? Todo es posible para el que cree. Dígalo duro. Todo es posible para el que cree. Amén. Tenemos que creerlo porque si no nos convertimos en creyentes incrédulos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vinieron una gran multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que lo expulsaran el espíritu, pero no pudieron. Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio a la gente, que la gente corría a reunirse, reprendió al demonio, al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, ministrando nuestros corazones. Padre, yo te pido, Señor, que tú seas tú, Señor, poniendo las palabras correctas en mi boca, Señor. Gracias, mi Dios del cielo. Toda palabra que no venga de ti, Señor, derríbala a tierra y que no llegue a los oídos de mis hermanos, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú pongas un corazón receptivo, mi Dios, y que tú pongas, Señor, el deseo de conocerte más en cada uno de los oyentes, mi Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, cuando nosotros leemos este texto, dice que cuando regresaron, comienza diciendo en el versículo 14, ¿de dónde vienen? Estos hermanos discípulos vienen de vivir una experiencia única, única. Estos hermanos discípulos, que son tres, fueron Pedro, Jacobo, al que conocemos también en la Biblia como Santiago, y su hermano Juan. El Señor los toma aparte, se los lleva, y dice que van al monte, y ellos ven algo que tú y yo jamás veremos, por lo menos no en esta vida, ¿no? Y vamos a ver, y ellos vieron a Jesucristo en su gloria, lo que se conoce como la transfiguración. Y estos hombres no solamente vieron a Jesucristo siendo transformado, dice la Escritura, ¿verdad? En los tres evangelios donde aparece esta historia, dice que sus ropas, sus vestiduras se pusieron blancas, blancas resplandecientes. Él estaba completamente resplandeciente y de repente cuando ellos observan y miran, ven que al lado de Jesucristo está Moisés y Elías. A ellos nadie le dijo que Moisés y Elías eran ellos, pero ellos entendieron el Espíritu que eran Moisés y Elías.
Y Pedro llega y le dice, Señor, Señor, si tú quieres hacemos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice que ellos, cuando volvieron otra vez a mirar a Jesús, ya Jesús estaba solo. Pero hay algo interesante, ellos escucharon una voz, y esta es la siguiente vez que escuchamos una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A él escuchen. Es increíble porque tenemos en nuestra memoria es que cuando Jesucristo es bautizado, vemos que el Espíritu Santo desciende como paloma, ¿no? Como una Jonah, como Jonás, ¿no? Y dice que se escuchó del cielo decir, este es mi Hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Durante la transfiguración, vemos que también se escucha una voz del cielo que dice exactamente lo mismo. Pero dice, a él escuchen, a él oigan. Luego de allí sale el Señor con todos sus discípulos, ¿verdad? Con los 3 que iban. Y ahí es cuando entendemos entonces el versículo 14 que dice, cuando regresaron. Mis hermanos, ellos no vinieron, no venían de la playa, de la piscina. Ellos venían de ver y experimentar algo impresionante en su vida. Venían de ver a Jesucristo en su gloria, vestido con sus vestiduras blancas. Ellos venían de ver a Moisés y a Elías. Estos hombres discípulos estaban allí. Y dice que cuando regresaron donde estaban los otros discípulos, habían quedado los otros, no estos. No, de los que estaban contendiendo o los que estaban discutiendo con los escribas, no era Juan, no era Jacobo y no era Pedro, estaban los otros. Imagínense los que estaban allí, ¿no? Estaba Tomás, estaba Mateo, estaba el otro Jacobo. Pero dice que en esa multitud estaban discutiendo con los escribas. Y dentro de esa multitud había un padre que venía sufriendo desde hace muchos años con un hijo que estaba poseído por un espíritu. Pero lo que leemos es que estos hombres que estaban allí, discípulos del Señor, no pudieron reprender el demonio. No podían. Muchas veces hay iglesias, o nosotros, de hecho, vemos muchas veces, hermanos, a veces yo estoy agotado, a veces estamos agotados. Venimos del trabajo, quizás estamos haciendo cosas y estamos agotados y muchas veces nos pasa, gracias hija. Pero yo siento en mi espíritu la debilidad espiritual cuando esas cosas comienzan a ocurrir en mi vida. Así que no podemos nosotros, si no tenemos comunión con el Señor constantemente, si no estamos en oración, no estamos en lectura, en estudio, y no tenemos una comunión con el Señor constante, no vamos, por más que queramos, incluso siendo los discípulos de Jesús, no vamos a poder lograr cosas. Si no tienes un tiempo de oración, si tú no tienes un tiempo de comunión con el Señor, si una iglesia no tiene tiempo de comunión con el Señor, si los padres no tienen tiempo de comunión con el Señor, si los líderes no tienen tiempo de comunión con el Señor, mis hermanos, no vamos a ser efectivos. Quizás vas a estar intentando hacer cosas por tu fuerza, pero no lo vas a lograr. Porque cuando nosotros venimos al Señor, necesitamos la comunión con Él, necesitamos estar siempre con Él. Y a ver, acuérdense que hay la fe sin obra es muerta. Nosotros tenemos que decir que tenemos fe, pero que tenemos que trabajar y accionar a través de esa fe. La obra por sí sola es muerta. Y la fe por sí sola es muerta. Pero la fe debe manifestar obras en nuestra vida. Nosotros por fe y porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ese Espíritu que mora en ti y en mí nos va a llevar no forzadamente a estar en oración,
No forzadamente, va a ser un deleite orar, va a ser un deleite estudiar la Biblia, va a ser un deleite hablar con otros de las Escrituras, va a ser un deleite, como leímos el viernes, que estuvimos incluso hablando de eso, amar a mi hermano. Porque dice la palabra del Señor que si yo no muestro, si yo no manifiesto amor hacia mi hermano, entonces no conozco a Dios. Si tú no manifiestas amor hacia tu hermano, tú no conoces a Dios. Entonces incluso manifestar amor hacia tu hermano también es parte de manifestar que nosotros estamos en comunión con Dios. ¿Sí se entiende? ¿Estamos entendiendo esto? Porque no amar a mi hermano no quiere decir de que, bueno, yo le tengo repudio. No, amar a mi hermano es no hacer nada que atente en contra de. Y no importa lo que sea, si le dijiste una mala palabra, si agarraste algo que no era tuyo y era de tu hermano, y lo que sea que hiciste, eso va en contra de tu hermano. De hecho, el segundo gran mandamiento es, el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se lo voy a poner de una manera muy práctica. ¿A ti te gusta cuando viene alguien y te hace una mala acción? ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? No, bueno, entonces no se lo hagas al otro. ¿A ti te gusta cuando alguien viene y toma algo que no es tuyo y nunca se lo diste? ¿No te gusta? Pues entonces no se lo hagas a otro. ¿A ti te gusta que venga alguien y te diga cosas de manera altanera? ¿No te gusta? Entonces no se lo hagas a otro. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. De otra manera, no te amas tú, y si no te amas tú, mucho menos vas a poder amar al otro. ¿No? Entonces, no solamente porque a veces tenemos esas confusiones de pensar de que es que yo oro mucho, es que yo leo mucho. Sí, pero ¿cómo está tu vida práctica diaria? ¿Cómo está esa vida práctica diaria? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo está? Porque no solamente comunión con Dios es leer y orar. Es cómo yo me comporto y cómo yo trato y cómo yo me expreso y cómo yo me muevo en mi entorno. Eso también es estar en comunión con Dios. Porque Juan la primera carta de Juan en el capítulo 4 lo dice. Si tú no amas a tu hermano, si tú no a ver, esto lo estoy parafraseando yo. Si tú no te la llevas bien con tu hermano, si tú no haces las cosas, ¿verdad?, para llevar un entorno agradable de amor, entonces Dios no está contigo ni tú estás con Dios. Y a veces como dice Santiago en el capítulo 1, a veces nos autoengañamos nosotros mismos. Y estamos diciendo que somos algo que realmente no somos o que no estamos dando testimonio. Aquí tenemos, dice, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba. Ahí viene Jesucristo, viene con sus 3 discípulos, con Pedro, Jacobo, llamado Santiago en la Biblia, y Juan, el hermano. Vienen los 3, vienen los 4, vienen llegando, de repente hay un bululú, como dice. Hay una cosa y de repente llega el Señor y me gusta porque el Señor, espérame, Él no llega como que, no, Él es muy preciso en lo que dice, ¿no? Y Él llega y dice que cuando regresan ven una gran multitud que los rodeaba. ¿Y quiénes estaban? Unos escribas que estaban discutiendo con ellos. Los escribas eran eruditos, eran personas que eran muy conocidos. De hecho, un judío, y más de este nivel, escriba, que pertenecían al Sanedrín, ¿no?, fariseos, a la edad de 12 años ya se tenían que saber de memoria los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Y en aquel tiempo no existía la Biblia que nosotros tenemos hoy. En aquel tiempo, cuando se habla de escritura, esas escrituras son lo que se conoce como el Tanakh. Mayormente la Torá, ¿no? Porque la Torá, que son los primeros 5 libros, era lo que se leía en las congregaciones. Estos hombres eran unos eruditos. A ver, yo no sé si usted sabe, pero los judíos oran diariamente 3 veces al día.
Ellos tienen que orar 3 veces al día. Los musulmanes creo que oran 7, no sé cuánto, pero los judíos oran 3 veces al día. Se conocen las escrituras de memoria, pero no estaban en comunión con el Señor. ¿Sí? Se conocían la Biblia de memoria. De hecho, un niño judío a la edad, si es niño o niña, el bar mitzvah o el bat mitzvah, dependiendo de la edad, cuando ellos hacen la ceremonia de los mitzvah, ellos tienen que recitar las escrituras de memoria. De memoria. Entonces, estos hombres que están aquí discutiendo y todo esto, yo me lo imagino, hablando cosas, ¿no?, con palabras rebuscadas, y ellos, yo sé más que tú y tú sabes más que yo leo la Biblia todos los días y yo hago esto todos los días, ¿no? Siéndose más espirituales que el otro. Yo soy muy espiritual. Sí, está bien, te conoces toda la escritura, ok, chévere, qué bonito. Pero ¿dónde está realmente tu comunión con el Señor, no? Y ahí es donde llega Jesucristo y ve todo eso, hermano. Dice que están discutiendo los escribas con ellos, con los discípulos, y enseguida cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriéndose a él lo saludaban, ¿no? A mí me llama la atención. Yo, como una especie así de estrella pop. Todos vamos tomando selfie, ¿no? Llegó, la multitud se agolpaba alrededor del Señor. El Señor no podía llegar a un sitio porque donde llegaba el Señor, las multitudes lo arropaban allí, ¿no? Llegó el Señor. Wow, yo me imagino todos corriendo. Llegó, mira, aquí está el Señor. Señor, hazme un milagrito, ¿no? Te voy a decir algo. La mayoría de esa gente fueron los que mucho más adelante decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que no se dejen llevar mucho por el, ay, tú eres tan bonito, ay, tú eres esto, ay, tú eres tan aquello, ¿no? Porque el que te adula hoy te vende mañana, ¿no? Si no, pregúntale a Judas. Así que no crean mucho en esas adulaciones, ni crean mucho de que, ay, mira, este se tomó un selfie conmigo. Sí, ese te tomó un selfie contigo, pero mañana vas a aparecer en las páginas de, ¿cómo se llama?, de las revistas estas de noticias, porque vendió el chisme de tu vida. Y llega entonces el Señor, y llegaron todos estos, y los saludaban. Y el Señor no media palabra, no le dice, oh, Dios te bendiga, ¿cómo está? No le dice. Me imagino yo que llamó a los discípulos, o se refirió a ellos y le dijo, ¿qué discuten? ¿Qué discuten ustedes con ellos? Dice, les preguntó en el versículo 16, ¿qué discuten ustedes con ellos? Y en ese momento que el Señor pregunta, ¿qué discuten ustedes con ellos? ¿O qué disputáis? Dice la Reina Valera, con ellos. Dice que sale un hombre de la multitud y le dice, maestro. Fíjate, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Vamos a Mateo capítulo 17 del versículo 14 al 21. Mateo 17, porque es el otro evangelista, Mateo, el otro discípulo, que habla sobre este tema y hay allí unos datos más. 17, 14 al 21. Dice Mateo 17, 21, cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre, aquí no da más detalle, aquí va más directo, Mateo va más directo. Mateo era uno de los que estaba ahí metido en ese rollo peleando con los, me imagino, porque era uno de sus discípulos, y Mateo no fue para la transfiguración. No, y Mateo estaba allí, y como que Mateo dijo, déjame no dar mucho detalle. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose, si ven que aquí nos da otro detalle. No solamente fue que llegó el hombre, sino que el hombre se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. Y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Sí ves? El Padre, conforme Mateo,
Le dice, mi hijo tiene un problema, ¿no? Y ese problema tiene mucho parecido a lo que se conoce como la epilepsia. El muchacho cada vez que cae en el piso empieza a temblar y empieza a echar espumarajo por la boca, ¿no? No sé si alguna vez usted ha visto a alguien con un ataque de epilepsia, yo sí. De hecho, tienes que meterle una cucharilla debajo de la lengua para que no se le trague en la lengua y no se ahogue, ¿no? Si eso pasa, se le tiene que meter una cucharilla para recogerle la lengua y mantenérsela afuera, porque se pueden ahogar con la... Lucas 9, 37 al 43. Lucas 9, 37 al 43. Lucas nos trae otra perspectiva. Lucas no estuvo allí. Lucas no fue discípulo de Cristo. Pero a Lucas fue un gran investigador y Lucas sí habló con los que estuvieron allí presentes. Y los datos que le dan a Lucas son los siguientes. Versículo 37 dice, y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, o sea, vienen de la transfiguración, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento un hombre de la multitud gritó, maestro, te suplico que veas a mi hijo. Ahora mira lo que dice, pues es el único que tengo. Es el único hijo que yo tengo. Imagínense la desesperación de este hombre. Su único hijo, un espíritu lo tiene atado desde que era niño, lo ha lanzado al fuego, lo ha lanzado al agua, lo hace que bote espumarajo. Mira lo que dice. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente comienza a dar gritos. Y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos. Y mira lo que dice, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Yo no sé si te estás dando cuenta. Uno da un dato y dice, bueno, mi hijo le echan el fuego, le echan el agua. El otro dice, ¿verdad? Este dice que lo sacude con violencia, el pobre muchacho con violencia, ¿no? Mis hermanos, vamos otra vez a Marcos. Marcos, capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 17 otra vez. Y uno de la multitud le respondió, ¿qué le dice? Vamos a ver, vamos a unir y a conectar lo que vimos. Maestro, se arrodilló, le suplicó al Señor. Te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, pero lo trata como que si fuese un epiléptico. Tiene todas visiblemente lo que hace un epiléptico, ¿no? Luego le sigue diciendo, tiene un espíritu mudo que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajo, lo tira en el fuego, lo intenta ahogar en el agua. Eso es lo que hemos visto en los diferentes textos. Lo tira en el fuego, lo tira en el agua, lo intenta ahogar, lo hace botar espuma por la boca, cruje los dientes y se va consumiendo. Mira el dolor de este padre. Mi hijo se está consumiendo. Yo no sé, pero cuando yo leo todo esto, yo me imagino la piel de ese muchacho quemada porque lo tira en el fuego. Lo sacude violentamente en el piso. ¿Tú te imaginas ese muchacho con cicatrices por todo su cuerpo? ¿Tú te imaginas todo marcado el muchacho, todo su cuerpo? Adolorido. Un padre que desde pequeño está mirando lo que está ocurriendo con su hijo.
el sufrimiento de ese padre de ver que tu hijo está siendo tratado de esa manera y tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Dice, dije a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no pudieron. Les dije que lo expulsaran, los traje, se los mostré, se los puse allí. Y ellos hicieron, intentaron, pero no pudieron. No pudieron. Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y eso lo vemos que el Señor lo dice en los 3 evangelios, cuando el hombre le dice, lo trajimos a tus discípulos, pero ellos no pudieron echar fuera ese demonio. Cuando leemos aquí, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? A ver, quizás yo le voy a decir algo que muchos o algunos no han escuchado antes. Quizás han escuchado la versión que le voy a decir después. No, muchos piensan aquí, dicen y enseñan de la siguiente manera. Jesucristo reprendió a los discípulos diciéndole que eran incrédulos, que eran una generación de incrédulos, ¿sí o no? Pues déjame decirte que esto no fue para sus discípulos. Cuando el Señor dice, ¿hasta cuándo, generación incrédula, hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarles? Yo le sugiero que usted vea y estudie bien, porque aquí no se está refiriendo a sus discípulos. ¿Con quién está Jesucristo alrededor de él? Están la multitud de gente, están todos los escribas allí, me imagino, juzgando, porque para eso son los religiosos. Los religiosos son los que te juzgan. Los religiosos son los que se sientan, ¿verdad? Y se apartan y empiezan a juzgarte. ¿Viste cómo vino fulano vestido con los zapatos que vino? ¿No? Porque yo tengo un estándar espiritual mucho más elevado y puedo juzgar cómo los demás tienen que comportarse, ¿no? Y así son los escribas, los religiosos son así, ¿no? Entonces ellos, me imagino que estaban allí, viste, que los discípulos, esto no pueden, y ellos que son religiosos, andan en ese tan Jesús, no pudieron echar por fuera ese demonio, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿No? Si eres tan, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste tú? Yo les voy a sugerir, y vamos a ver, que esta generación incrédula, cuando Jesucristo en los evangelios se refiere a generaciones incrédulas, se refiere a los fariseos. Yo me imagino que Jesucristo se volteó escuchando a los fariseos, los escribas, diciendo todos esos juicios y tonterías que estaban diciendo, porque dice que estaban discutiendo y se volteó y les dijo, ustedes son una generación todos de incrédulos. Mateo 12, versículos 39, 38 y 39, para entrar en el contexto. Mateo 12, 38 y 39. Dice, entonces respondiendo algunos, ¿de quiénes? De los escribas y los fariseos, diciendo, maestro, imagínate, ¿no? Pastor, maestro, son los fariseos, los escribas, ¿no? Lo que cuando ven que Jesucristo se voltea, no solamente le meten el puñal, sino la flecha y todo lo que venga por ahí para abajo. Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué le dice Jesucristo? Ay, hermano mío. Ay, gracias. Generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada. Así que el Señor le dice a los escribas y a los fariseos, generación mala y adúltera. Mateo 16, del 1 al 4. Vamos a Mateo 16, 4 capítulos más adelante. Dice, ¿vinieron a quién? ¿Quiénes vinieron? Los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas el Señor, respondiendo, le dijo, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado.
¿Qué dice el otro versículo? Hipócritas, sabéis distinguir al aspecto del cielo. Ustedes están más pendientes de todas esas cosas, hipócritas. Están más pendientes de lo que hacen los demás, de lo que ocurre a su alrededor. Más las señales de los tiempos no podéis. ¿Y qué dice en el versículo 4? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. Entonces la generación mala, generación adúltera, generación de víboras también le llama hipócritas, no era para sus discípulos. Porque el Señor jamás se refirió a sus discípulos como generación mala, ni adúltera, ni víboras, ni hipócritas, ni nada de eso. Señor le dice a los que están allí, ustedes todos son una cuerda de incrédulos. Después, fíjate, en la prudencia, al final lo vamos a ver, sus discípulos aparte, estando ellos solos, le dicen, Señor, ¿y qué pasó aquí? Y ahí es cuando el Señor le dice, porque ustedes no tenían fe. Pero Él no los expuso delante de la gente como la gente piensa. Él no los expuso y dice, generación. No. Él con sus discípulos tenía un trato diferente, muy diferente. Entonces los que no creían eran aquellos que vinieron y le saludaron y vinieron y los religiosos que estaban ahí hablando de todas estas cosas y todo esto. El Señor les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Imagínate ese muchacho como venía con ese demonio metido allá adentro, botando espuma, me imagino todo torcido, ¿no? Todo golpeado, con cicatrices en su cabeza, su cara, su cuerpo, ¿no? Quemado por todos lados, ese muchacho traumado, ya lo había intentado ahogar metiéndolo en agua. Pero mira lo que dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Ya cuando el demonio se encontró en la presencia del mismísimo Jesucristo, este demonio ya no sabía qué hacer. Yo estoy rodeado, ¿no? Seguimos en Marcos capítulo 9, versículo 10, el 20 en adelante. Ahora el Señor le hace una pregunta al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Ustedes piensan que Jesucristo no sabía desde cuándo? ¿Ustedes no creen eso? Definitivamente Jesucristo sabía. Lo sabía perfectamente. Él ahora le está preguntando al Padre, dime tú, ¿desde cuándo le sucede esto al muchacho? Y el Padre le contesta, desde su niñez. ¿Cuántos años ese padre sufriendo? Ese padre ver a su hijo tratado de esa manera. No solamente el muchacho sufriendo, sino que también él sufriendo. Pero cuando el Señor tiene ese encuentro con Jesucristo, cuando este hombre se encuentra de frente con Jesucristo, ve y se lo lleva al Santo Mateo tampoco, ¿no? Y ninguno pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Porque no podían. Entonces dicen, ¿tú sabes qué? Ya yo me cansé de estar buscando por allí atajos. Yo voy a ir directamente al que tengo que ir. Y cuando ve a Jesucristo, dice Señor, dice que se arrodilló delante de él, se humilla delante de él, reconoce quién es Jesucristo, mas sin embargo todavía en su corazón había incredulidad. Nos pasa que estamos en ciertas situaciones y decimos, Señor, ayúdame, pero todavía dentro de nosotros decimos, aunque esto está complicado, Señor. ¿Sí? Sí. Somos creyentes incrédulos. Es la verdad. Vamos y oramos y le dedicamos el tiempo de oración al Señor.
Somos obedientes porque el Señor dice, traigan todo, ¿verdad? Todas sus cargas, tráiganlo a mí, yo los haré descansar, orad constantemente, ¿verdad? Y sí, somos obedientes y oramos. Y decimos, Señor, tú sabes lo que está pasando, tú sabes esta situación, Señor. Pero Señor, yo veo que la cosa está complicada. Y le damos ese beneficio de la duda al Señor, ¿no? Yo creo que tú lo puedes hacer, pero no creo que lo puedas hacer. Puede ser que lo hagas, ¿no? Pero está complicado, Señor, ¿no? Y el hombre le dice, muchas veces ese espíritu lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, ¿sí se dan cuenta? Y ahora este hombre le dice, se lo está trayendo a Jesucristo mismo, no a nadie, ¿no? A Dios hecho carne en la tierra. Se lo está trayendo allí. Ya tus discípulos no pueden. Se los llevé quizás a un curandero, tampoco pudo. Quizás se lo llevé a un espiritista, tampoco pudo. A un testigo de Jehová, tampoco pudo. Pero entonces ahora al sacerdote de allá que dijeron que era un exorcista, tampoco pudo. Ahora te lo traigo a ti, Señor. Y clamo a ti y me arrodillo ante ti porque eres mi última esperanza. Pero el hombre llega y le dice, mira lo que le dice. En el versículo 22, ¿no? Después que le dice que lo echó en el fuego, lo echó en el agua para destruirle, le dice, pero si tú puedes hacer algo, ¿no? Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes. En serio, a veces llegamos nosotros así y le decimos al Señor, Señor, si tú puedes. Si tú puedes. Y me gusta esta versión porque el versículo 23 dice, ¿cómo? Si tú puedes. O sea, ¿qué? Tú no sabes con quién tú estás hablando. ¿Cómo que si yo puedo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el único Dios y verdadero Dios, el Dios de lo imposible. Todo lo que yo diga, todo lo que yo haga es posible. En el Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo tabernaculizó entre nosotros, hizo carne entre nosotros y se hizo en Jesucristo. Y todas las cosas por Él fueron hechas, así que Jesucristo es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Cuando leemos Génesis dice, y Dios dijo, y fue hecho. Y Dios dijo, y fue hecho. Y lo evaluó y dijo, y vio Dios que era bueno. ¿Y tú sabes quién era ese verbo? Era Jesucristo. Jesucristo era el verbo. Y ese verbo se encarnó. Y ese verbo encarnado estaba parado allí frente a este hombre. Y este hombre todavía le dice, si tú puedes hacer algo. Y eso es un reflejo, hermanos míos. Eso es una radiografía de lo que tú y yo a veces somos con el Señor. Señor, ¿será que tú puedes hacer esto? No, sí puedo. Lo único que necesitas es confiar, tener fe en mí. Cree, sin duda. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, estoy tan cierto de que eso va a ser así, aunque yo no lo pueda ver. Mis hermanos, tú y yo creemos en Jesucristo, aunque no lo hayamos visto. Dice Juan, ¿cómo pueden entonces amar a su hermano, no amar a su hermano que lo ven y amar a Dios al que no ven? Tenemos que ser congruentes en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que creemos. Tenemos que creer realmente. El Señor lo puede todo, mis hermanos. Tenemos que comenzar a cultivar nuestra fe. Nuestra fe. Y ahí sí les digo,
Cuando Jesús le decía a sus discípulos, hombres de poca fe, Mateo 8:26, hay una tormenta, una gran tormenta en Mateo 8:26. La barca se está estremeciendo. Los discípulos están así. Los que han visto Chosen, habrán visto eso, la barca así. ¿Y qué está haciendo Jesucristo? Está dormido. Está durmiendo. Y los discípulos decían, Señor, nos vamos a morir, tú estás durmiendo. Increíble que esa gente ya tenía unos cuantos años caminando con el Señor, habían visto los males multiplicarse, habían visto muchas cosas, habían visto tantas cosas, el vino, el agua convertirse en vino, habían visto tantos milagros de Jesucristo. Dice Juan en el capítulo 21, dice, si se hubiesen escrito todos los milagros que Jesús hizo en la tierra, no existirían los libros, no entrarían los libros escritos de todos los milagros que hizo el Señor en su corto ministerio. Imagínate tú, estos hombres venían de ver todo esto y todavía le dicen, Señor, ¿y tú estás durmiendo ahí? Nos vamos a morir, te vas a morir tú también con nosotros. Increíble. Y el Señor le dice, se despierta como que, hombres de poca fe, hombres de poca fe. O sea, ustedes todavía no saben con quién ustedes. El Señor dio una palabra y el mar mira, hizo así. Se acabó. Lo otro que tenemos también es en Mateo capítulo 14, 31, cuando dice, ¿se acuerda? Hay otra tormenta ahí. Y están todos los discípulos. Y de repente uno de ellos mira hacia lo lejos y dice, oye, si ese no es Jesucristo, se parece igualito, ¿no? Y uno decía, ¿será un espíritu? ¿No? ¿Será algo ahí que estamos viendo? Y de repente ven y se dan cuenta que es Jesucristo. Y esos hombres están ahí en esa barca que ya no se dan y no se dan y no se dan. Y de repente el Señor le dice a Pedro, Pedro, ven. ¿Cómo que ven? Estamos en el medio del océano, aquí del mar. No ven. Y de repente Pedro comienza a caminar. Porque no solamente Jesucristo caminó en el mar. Pedro también comienza a caminar en el mar. Y comienza a caminar. Y en el momento que dijo, pero ven acá, ¿dónde estoy metido yo? Se fue para abajo. En el momento que dudó, se hundió. Entonces, la fe tiene que ser constante. A veces se te va a poner más complicado el asunto en el medio de la prueba. Y Santiago dice en el capítulo 1, ¿verdad? Que estéis gozosos cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Porque la fe produce paciencia. Entonces, tú vas a vivir no 1, 2, 3, 8, 10, 45 pruebas al mismo momento. Y cuando la cosa se esté apretando más y se esté apretando más y se esté apretando más, tú dices, Señor, ya, yo creo que ya hasta aquí, ya, si es verdad que esto ya se puso, que tú no vas a poder. Y Pedro dudó en ese momento y se hundió. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Le dio la mano, que es esta, mira. Le dio la mano y le dijo, ven, hombre de poca fe. Dudaste. Señor, pero yo tuve fe. Yo tuve fe, porque mira que di como, no sé, 8, 10, 5 pasos encima del agua. Yo tuve fe, sí, pero en el medio de eso, dudaste. Quitaste tus ojos y tu mirada de mí. La quitaste. Quizás te distrajiste pensando en otra cosa, buscando otros remedios, otras situaciones, y en ese momento, pues, te fuiste para abajo. Así que mantén siempre tu fe en el Señor, no importa cuán complicado se te ponga el asunto. No importa cuán complicado y cuán cerrado esté la cosa, en ese momento es cuando tu fe tiene que estar aún más firme y seguir confiando en el Señor. Amén. Volvemos a Marcos, capítulo 9. Y el Señor en el versículo 23, como ya vemos, dice, le pregunta al hombre, le dice, ¿cómo? Yo soy el que soy. La cosa no es conmigo. Es más, la cosa no soy yo. La cosa eres tú. O sea, el problema no es que lo tengo yo. No es que si yo puedo o no puedo, porque definitivamente yo puedo. Todo lo que tú ves, lo hice yo. Todo lo que tú ves, ¿no? Eso no se lo dijo, eso lo estoy diciendo yo, ¿no?
Pero todo lo que tú ves lo hice yo, ¿no? ¿Cómo que yo puedo? Yo puedo, pero es que el problema no es que yo pueda, yo puedo. El problema no soy yo, el problema eres tú. ¿Tú crees? ¿Tú crees realmente que yo puedo hacer esto? Porque yo estoy allí, yo estoy aquí, solamente tú eres el que tienes que creer, no yo. Y entonces el Señor le dice, todas las cosas le son posibles para el que cree. Para el que cree. Todas las cosas ayudan para bien para los que aman al Señor. Si se dan cuenta que todo va conectado al amor que nosotros, la comunión que tenemos, esa relación que tú y yo tenemos con el Señor. Si tú tienes una relación con el Señor, si tú tienes una comunión con el Señor, si tú lo buscas en espíritu en verdad, si tú crees en Él, todas las cosas te son posibles y todas las cosas te van a ayudar para bien. Pero si tú no tienes una relación con el Señor, si tú no tienes una comunión con el Señor, por eso es que siempre digo, el Salmo 91 es muy lindo, muy bonito, inspirador, motivador, todo lo que tú quieras. Pero el Salmo 91 no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. El Salmo 91 tiene una audiencia específica. Es para un grupo específico de personas. ¿Para quiénes es el Salmo 91? El Salmo 91 es para todo aquel que habita bajo la sombra del Altísimo. Si tú no habitas, y vamos a un poquitito a pasar por lo que es el término habitar. Si yo voy, mi hermano, yo lo voy a meter a usted en este ejemplo. Si yo voy a tu casa y me quedo 2 o 3 días, ¿yo habito en tu casa? Yo no habito en tu casa. Yo estoy de visita en tu casa. ¿Sí? Pero cuando yo regreso a mi casa, yo voy al lugar donde yo habito, donde yo hago mi día a día, donde yo tengo mi ropa, mis cosas, todo, ¿verdad? Y ahí yo me hago lo que me da la gana, pego un cuadro. Yo no puedo ir a tu casa a pegar un cuadro, ni puedo llegar a pintarte las paredes, no puedo. Porque no habito allí, estoy de paso solamente. Eso lo puedo hacer yo en mi casa, en el lugar donde yo habito. Entonces, Salmo 91 dice, el que habita, o sea, el que hace vida, el que se levanta, come, se acuesta, duerme, allí 24/7, 365 días de la semana, ese que habita allí, entonces, dice, el que habita a la sombra del Altísimo, morará al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de allí, cuando seguimos los versículos siguientes, todas las promesas que vienen de allí para adelante, que se desprenden de habitar bajo la sombra del Altísimo, entonces todas esas son para ti. Pero si tú no vives no habitas al abrigo del Altísimo, es igual. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Realmente Jehová es el pastor de todo el mundo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar. Realmente el Salmo 23 para todo el mundo no. Es para aquellos que tienen al Señor como su pastor. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que ver realmente qué es lo que nosotros somos. Así que dice, todo es posible, todo es posible. Mientras que tú habites en mí, mientras que tú vivas en mí, mientras que tú tengas una relación conmigo, mientras que tú vivas en comunión conmigo, día, tarde, noche, conmigo, y crees en mí, todas las cosas te van a ayudar para bien. Y si tú vives así, todo te va a ser posible. Amén. Al instante el padre del muchacho como que le cayó el 20 y entendió este poderoso mensaje de Jesucristo y grita y dice, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Crees? ¿Crees? Ayuda a mi incredulidad. O sea, todavía necesito seguir creyendo. Sí creo, Señor,
pero todavía necesita seguir tratando mi corazón. Creemos realmente, mis hermanos. Creemos, porque creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa? Todavía seguimos teniendo tejos de incredulidad en nuestro corazón. Y el único que puede ayudarnos a superar esas incredulidades es el Señor mismo, no más nada. ¿Y a través de qué? A través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Amén. Así que este hombre le dice, sí Señor, yo creo, pero él todavía en humildad reconoce, pero todavía necesito seguir tratando mi incredulidad, Señor. Y yo sé que tú eres el único que puedes hacerlo. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Ya, ahí no hubo mayor cosa. El Señor lo que hizo fue que dio la orden, y cuando tú te das cuenta que el Señor da la orden, hasta los demonios le obedecen. No hay nada que no obedezca la voz de Dios. No hay nada que no obedezca la voz de Jesucristo. Nada. Así que no hay un demonio que, por más que tú quieras, porque hasta el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene que ir a pedirle permiso al Señor. Muchas veces tenemos esa idea, ¿no? Y a veces yo veo y digo, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ponen una foto, un afiche, o cuando hacen quizás a lo mejor esos temas, ¿no? Contendiendo con el diablo y todas estas cosas, esta gente que le gusta ese sensacionalismo de guerras espirituales y viven viendo demonios por todos lados. Ponen unos afiches y ponen a Jesucristo así y a Satanás así, ¿no? Como con dos guantes de boxeo, así como cuando están presentando una pelea. ¿No se dan cuenta? Ustedes no han visto eso, ¿no? Jesucristo aquí y este aquí y vamos a pelear. No. Esa es la expresión más errada y herética que podemos nosotros ver. No existe tal cosa como eso. No podemos poner a Jesucristo a pelear con Satanás, ¿eh? No existe. No existe. Te voy a decir por qué. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es creación de Jesucristo. Y incluso hasta Satanás se tiene que rendir ante Jesucristo. Así que no existe tal cosa que tú estás en un lado del ring y yo estoy del otro lado del ring y vamos a pelear a ver quién gana. No. Ya esa pelea está ganada. Ya Cristo venció al demonio, ya Cristo venció a Satanás en la cruz. Ya no hay pelea ni contienda que haya. Ya no existe ring de boxeo, ya no existe nada de eso. Ya Satanás fue vencido en la cruz y Jesucristo vive y reina. Y el fin de Satanás será, conforme a las Escrituras, en los últimos tiempos, dice que él, su falso testigo, la muerte, el dragón, serán todos ellos los primeros que estrenen en aquel momento el lago de fuego. Ellos son los primeros que van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Okay? Así que no existe tal cosa. Los demonios se rinden ante el poder del nombre de Jesús. Amén. Después de gritar y de ser sacudido con terribles convulsiones, dice el versículo 26, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, y esto es hermoso, en el momento que tú puedes ver, murió. Y todo el mundo está diciendo, no, ya lo perdiste. No, ya, ni te preocupes por eso, ya eso se acabó. No. Están todos los curiosos, los chismosos, los religiosos. Dalo por muerto, ya, eso se acabó. Mira, ya, olvídate de eso. Eso no existe. En ese momento dice que Jesucristo metió su mano, le agarró de la mano y lo levantó. Amén. Yo no sé si tú crees realmente todo esto y lo entiendes, pero en el momento que tú ves que todo está perdido y en el momento que tú ves que tu entorno y la gente que está alrededor tuyo dice, no, eso se perdió, no, eso está muy complicado, no, ya, es que ya te lo negaron. Puede ser que un día recibas una llamada y te diga, mira, tú sabes que una vez te negamos esto, pero hemos revisado de nuevo el caso y ahora te lo hemos dado. Gloria a Dios. Amén. Lo creemos. Jesucristo mete su mano. Así que ni siquiera en el momento más difícil de tu vida dejes de creer en el Señor. Dice Jonás en el capítulo 2 que cuando él estuvo ya dentro del pez,
¿verdad? Dice que Él murió y fue al Sheol. Y dice, hasta lo más profundo del Sheol llegué, Señor. Y allí, en el seno del Sheol, Señor, yo clamé a ti, dice Jonás capítulo 2, versículo 1. Le dice, Señor, yo clamé a ti y tú me escuchaste, Señor. Tú escuchaste mi clamor. Tú me viste, Señor. Dice, tú me viste, Señor, que las olas del mar me tiraron para arriba y para abajo. Y tú me viste como las algas se me enredaron en mi cabeza. Jonás murió, llegó a lo más profundo del mar. Desde el seno del Sheol clamé. ¿Tú sabes cuál es el seno del Sheol? Se conoce como el lugar donde están los muertos. O sea, Jonás murió. Así que en el momento que incluso tú te ves que ya todo, el Señor levanta su mano y te dice, toma. La gente pensaba que estabas muerto. La gente pensaba que estabas derrotado. Pero lo que no pensaban era el poder que yo tengo de hacerte salir de ese lugar. Amén. Hay una ilustración que quise traerla. Dice que un niño va con su papá, van caminando por un arrecife y a un lado está el mar. Y en uno de esos momentos el niño se resbala con una piedra y cae. Y ya está así, ya casi de caerse. Y el papá le extiende la mano. Y el niño le dice, toma mi mano. Y el niño le dice, papá, pero es que tengo una mano tan chiquitica que me voy a soltar. Le dice, hijo, no importa cuán grande o cuán pequeña sea tu mano, tú no me vas a agarrar a mí, yo te voy a sostener a ti para que no te caigas. Y de esa misma manera el Señor lo hace con nosotros. No importa qué tan pequeña sea tu mano, no importa no importa, tú solamente confía, porque no eres tú el que lo está agarrando a Él, es Él el que te va a sostener a ti y te va a sacar de allí. Amén. Eso es creer. Eso es creer, mis hermanos. Eso es creer. Dice que cuando ya ocurre todo esto, y ya voy terminando en el versículo 28, que cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado. ¿Sí se dan cuenta? En privado. En privado. No vamos a ventanear los problemas que pueden haber entre nosotros dentro de la iglesia. No vamos a ventanear las situaciones que podamos nosotros tener aquí y vamos a hacerlo allá afuera, ¿no? Para que la gente vea, oh, mira, estos que son cristianos y se están peleando entre ellos, ¿no? Y más allá de los religiosos, ¿no? Tenemos una situación en privado. En privado. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que nosotros no pudimos expulsar este demonio. Y el Señor le dice, ¿tú sabes qué? Es que esta clase de demonios con nada puede salir sino con oración. Esa palabra ayuno se dice que fue agregada en los textos, ¿no? Es oración. Les digo porque cuando lo leí aquí en este texto, en esta Biblia, en esta versión, que es la versión del pastor Miguel Núñez, incluso revisada por él, con todas las notas de él, sí me di cuenta que no aparecía la palabra ayuno. Y en la Reina Valera sí aparece la palabra ayuno. Y me llamó la atención, lo busqué, lo revisé, busqué en varios lugares. Y en efecto, todos concuerdan de que en el texto original no aparece la palabra ayuno, sino que culmina en oración. Y podemos poner ayuno también, no pasa nada. Lo que me quiere decir el Señor con esto, lo que te quiere decir a ti es, y te lo voy a resumir de una manera muy práctica, sin comunión no vas a poder hacer nada. Sin comunión te podrás meter por ti mismo lo que tú quieras. No con tus talentos, no con tu metodología, no con tu lógica, no con tus emociones, con oración, con dependencia, con quebranto y con comunión. Eso es lo que podemos resumir de esto. Tú quieres que el poder de Dios se vea manifestado en tus acciones, en tu vida, y que tú comiences a ver que cosas puedan ir cambiándose y transformándose en tu vida, tú tienes que entrar en más comunión con el Señor, más relación con Él, conocerlo más a Él.
Si eso no ocurre, entonces vamos a hacerle la pregunta al Señor, Señor, ¿y qué pasó? Porque yo no pude. ¿No? Cuando lleguemos al Señor, Señor, ¿y qué pasó? Que yo no pude con esto. Bueno, porque es que tu relación conmigo siempre fue de esos padres e hijos lejanos, ¿no? Esa relación que bueno, que me llamas una vez al año y sí, yo soy tu papá, pero bueno, tienes una relación paupérrima conmigo, pero, ¿no? Y por eso, yo no puedo extenderte el poder, ¿no? Yo no puedo darte de lo que yo tengo, porque tu relación, ¿verdad? Siempre fue muy escasa conmigo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tener y depender en oración. Y como ya les dije, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros leemos todas las leyes, los 613 mandamientos de la Torá, y leemos, por ejemplo, en Éxodo, hay muchas leyes allí también, donde el Señor dice en su palabra, dice, si tú vas por la carretera y ves al buey de tu vecino o de tu pariente en el medio allí tirado, recógelo, levántalo y llévaselo a tu vecino. ¿No? Como cosas como esas podemos ver. Y que si yo quiero resumir eso, esa ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te gustaría, verdad, que tú tuvieses el tuyo ahí tirado y que la gente le pasara por encima? No, esto no, yo sé que esto es de mi hermano Asdrúbal, yo lo voy a agarrar a mi hermano, mire, yo encontré su siervo ahí, ¿no? Porque yo no quiero que si algún día el mío aparece ahí, oye, no, yo quiero que sea tratado de la misma manera. Entonces Jesucristo lo que hizo fue que resumió los 613 mandamientos en uno solo y dijo en dos, ¿no? Ama al Señor tu Dios, ¿no? Con toda tu mente, alma, corazón y fuerza. Y el otro es, ama a tu prójimo como a ti mismo, más nada. Eso es lo que tenemos que hacer, amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Si hoy tú entiendes, quizás a lo mejor hemos tenido poca fe, estamos atravesando por situaciones y por lo general decimos, Señor, y dudamos. No, Señor, yo creo que tú puedes hacer esto, pero esto está muy complicado. Déjame decirte nuevamente, el Dios al cual nosotros creemos no es un Dios de limitaciones, no es un Dios limitado, no es un Dios que puede hacer algunas cosas y las otras no. Porque si creemos en Él, creemos en todo. Creemos que el Señor lo puede hacer todo. El Señor puede cambiar mi vida, puede cambiar la vida del otro, como cambia la mía. El Señor me puede perdonar a mí, puede perdonar al otro y puede perdonar a todos. El Señor puede transformar incluso la vida del más malo o del más lo que sea. El Señor lo puede hacer. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que creer que realmente Él lo puede hacer. Porque no solamente queda en llevarle a mi hijo al Señor. No, yo estoy haciendo la acción. Ok, ya lo trajiste, ya sé el problema, ya sé que tienes un problema. Y me lo estás manifestando y de hecho estoy viendo el problema. Pero el problema no es ese. El problema está en tu corazón. ¿Tú quieres realmente cambiar? Porque tú puedes traerme el problema todo. Señor, cámbiame, Señor, quítame, Señor, ayúdame. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás realmente trabajando con eso en tu corazón día con día? Día con día. Mira de aquí a 10 años. De aquí a 10 años, si el Señor no ha venido, y espero que venga lo más pronto posible, pero si de aquí a 10 años el Señor no ha venido, ¿cómo te vas a mirar de aquí a 10 años? ¿Es lo mismo? Es que sigo, es que... Entonces tú miras atrás y dices, pero tú tienes 10 años pidiéndole al Señor por lo mismo y el Señor no hace nada, sigues en lo mismo. Entonces quiere decir que tú no cambias, no quieres creer que realmente el Señor puede hacer eso en tu vida. Podemos hacerlo. El Señor puede cambiar un corazón, el Señor puede transformar una familia, el Señor puede transformar una persona, puede transformar un hijo, puede cambiar un padre, el Señor puede cambiar un entorno, el Señor puede cambiar jefes, puede cambiar mi entorno de trabajo. Pero realmente yo quiero que eso cambie. Realmente yo creo que el Señor puede cambiar. No, Señor, que eso es muy complicado porque es que esa mujer, o es que el Señor aquel. No. Tú quieres, tú realmente crees que el Señor lo puede hacer. Y esa es la pregunta que el Señor te hace hoy. No es como que si yo puedo. No. Tú realmente crees que yo puedo.
Y esa es la pregunta que tenemos que quedarnos con ella. ¿Realmente yo creo que el Señor puede cambiar esto en mi vida? Yo creo realmente. Y el Señor te va a liberar de todas esas cadenas. El Señor va a cambiar todo tu entorno. Mira lo que vimos, lo que leímos hoy de la palabra del Señor. Esta historia es maravillosa, porque esto me enseña a mí el poder de Dios, no de otro. Dice la palabra del Señor que Él no comparte su gloria con nadie. Iba a salir ese hombre ahí diciendo, ay, voy a prenderle una vela, santo. ¿Quién fue el que oró porque liberaran a mi hijo de los 9 discípulos que quedaron? Tomás, tú. Santo Tomás. Iban a venerar a Tomás. No, pero aquí la gloria no se la lleva a ninguno de ellos. La gloria se la lleva el Señor. Y eso lo conocemos porque Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, que el Señor lo mandó, y cuando Cornelio llega, ¿qué hizo Cornelio? Se postró ante Cornelio. ¿Y qué le dice Pedro a Cornelio? No. Tú no tienes que postrarte delante de mí. Y lo levanta. No. Si tú y yo somos iguales. Tú no tienes, Cornelio, que arrodillarte delante de mí. Y cuando Juan se le acerca, encuentra con el ángel y ve al ángel, ¿qué hace Juan? Juan se postra ante el ángel. Y el ángel le dice, no. No te arrodilles delante de mí, por Dios, no hagas eso. No, pero no me honras de esa manera. No te postres delante de mí. ¿Y qué le dice el ángel? Póstrate ante Dios. Ante Él sí, pero ninguno de nosotros. ¿Qué le dice Pedro? Yo soy consiervo tuyo. Yo soy consiervo tuyo. Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Tomás, ni Mateo, ni ninguno, ni Bernabé, ni ninguno de esos apóstoles de aquella época que dice que la sombra de Pedro, nada más pasaba Pedro, y había alguien allí enfermo, y la sombra que le daba a esa persona, dice que el enfermo se levantaba y se sanaba. Nada más la sombra, imagínate tú. Ese era el poder del Espíritu Santo de Dios que tenía esa gente. Y ninguno de ellos recibió nunca pleitesía, nunca recibió adoración. Ellos se negaron rotundamente a que alguien los adorara, a que alguien le prendiera incienso y vela, y cuánta tontería podemos ver lo que es idolatría. Entonces, si ellos mismos nos enseñan en la Biblia que ellos ninguno, es porque el poder de Dios y lo que Dios hace, Él es el único que se lleva toda la gloria y la honra. Amén. Así que no mires a los lados. Pon tu fe en Dios. No hagas como Pedro. Pon tu fe en Cristo. Yo estoy seguro que si Pedro hubiese dejado esa mirada fija en Cristo, creyendo, Pedro hubiese caminado completo, hubiese abrazado al Señor y se hubiese regresado los dos caminando por las aguas. Pero él dudó. Amén. Así que acércate más al Señor cada día. Cree en Él, confía en Él y Él hará, como dice la palabra. Amén.